Estas son imágenes de la incautación de equipos que con Conatel y el CENIAT sacaron de la sede de BPTI, un medio de comunicación que se emite en digital. Y por supuesto, las redes sociales explotaron, porque el gobierno nacional, con todo lo que se ha sabido de el financiamiento de gobiernos extranjeros para derrocar al gobierno, para derrocar al actual presidente de la República, ha venido tomando algunas medidas. Algunas de esas medidas ir contra este medio de comunicación social, también fueron contra Panorama, tal cual, entre otros. Ahora, ¿cuál es el asombro que tenemos en Venezuela? Yo les voy a explicar, porque aquí nosotros empezamos a repetir, tanto chavistas, independientes como opositores, cuando aparece este tipo de información, como soldados, asumimos siempre posiciones automáticas en defensa o en contra, pero no nos sentamos a reflexionar y no nos sentamos a ver las dos caras para poder entender esta situación. Por un lado, el gobierno de Venezuela, este es el medio BPTI, por un lado, el gobierno de Venezuela está en su legítimo derecho de exigir a los medios de comunicación todo lo que son la complementación desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de sus pagos y compromisos hacia el Estado venezolano y todo lo demás. Pero yo te voy a decir una cosa. Este medio de comunicación social fue la ficha fundamental o una de las tantas fichas que utilizaron los gobiernos de Estados Unidos, de España, de Unión Europea, del Reino Unido para autoproclamar a Guaidó, para hacerle todo su seguimiento. Este medio de comunicación, con muchos otros, ya dejó de ser medio de comunicación. Eso yo lo quiero que ustedes lo tengan claro. No son medios de comunicación, son órganos de propaganda, son órganos de guerra fría, son órganos para meter cizaña, para tumbar, para derrocar gobiernos, sobre todo gobiernos de izquierda o gobiernos que se dicen ser socialistas, como este de Maduro, que ustedes saben que no tiene nada de socialista. Entonces, estos medios de comunicación apalancados, y se ha demostrado, porque Wikileaks lo ha desclasificado, porque Elliot Abrams lo ha dicho de manera abierta, porque el Pentágono ha sacado listas de periodistas, de medios de comunicación que financian directamente para derrocar este gobierno, porque también lo ha dicho claramente órganos de, como lo acabamos de decir en un reciente video, del Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el gobierno, cuando le conviene, porque ve que Guaidó está en su hora finales, bueno, hace esta jugarreta. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes? Porque las ONGs aquí en Venezuela están mucho antes de Chávez, están conspirando mucho antes de Chávez, y con Chávez se multiplicaron las ONG financiadas por organismos extranjeros, financiando proyectos dentro de comillas para meter cizaña, para meter mentira, para apalancar determinados segmentos de mensajes que le interesa a quien le interesa. A la Unión Europea, a los británicos, a Estados Unidos, de acuerdo a sus distintos intereses. Entonces, el gobierno no lo hizo antes porque les convenía tener a Guaidó allí, les convenía esa guerra con Guaidó para separar la oposición, para Maduro de alguna u otra forma mantenerse firme en el poder, porque cualquier gobierno serio ha debido colocar tras la reja a Guaidó el mismo día que se autoproclamó, pero el gobierno no. El gobierno siguió el juego porque le convenía, y ahora, como ya no tiene prácticamente Guaidó ninguna incidencia, va a ir contra los medios con, muchas veces, como saben ustedes, con organismos y procedimientos que están fuera de la ley. Ustedes saben cómo procede el gobierno de Venezuela, saltándose a la torera. Ahora, con estos medios de comunicación, con esto se debió proceder mucho antes, porque tú no vas a ir a ningún país
Tú no vas a colocar un medio de Venezuela allá, lo vas a plantar allá en Casa Blanca, no lo vas a plantar allá en la casa de los británicos, no lo vas a plantar allá en la casa de los españoles o de los alemanes para echarle paja a esos gobiernos y que allí no te toquen en nombre de la libertad. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Bastó con que el presidente Blanco le tocara una de las fibras para de alguna u otra forma ellos sentirse que su sistema podía tambalear. Bueno, ya ustedes saben lo que está sucediendo. Pero otros gobiernos no lo pueden hacer. Que se hagan estos procedimientos de Conatel de esta manera, muchas veces rácana, de esta manera, muchas veces saltándose los procedimientos normales. No estoy de acuerdo, pero tampoco podemos estar de acuerdo con que organismos internacionales financien a ONG, financien a periodistas, financien a medios de comunicación para derrocar gobiernos. Ni de lo de la oposición, ni de lo del gobierno. Nosotros podemos apadrinar nada de eso. ¿Quién va aquí en Venezuela a confiar en Conatel? Miren lo que le está haciendo Simple TV, por ejemplo, a todos los venezolanos con ese desorden y con ese robo. Miren lo que hace Movistar, Digitel y otras operadoras con ese robo, subiendo las tarifas todo el tiempo y siendo cada vez peor. Miren lo que hace CanTV. Es decir, no tenemos un gobierno serio, pero tampoco tenemos a unos periodistas serios, tampoco tenemos a unos medios de comunicación serios, tampoco tenemos a una oposición seria. Es decir, te quiero decir, ni un lado ni el otro. Dejamos el video hasta aquí para que tú ahora mandes tus interpretaciones, tus puntos de vista y me dejes saber qué opinas sobre esta incautación a estos medios de comunicación y por qué el gobierno está procediendo de esta manera. Muchas gracias y será hasta la próxima.